Vamos a ir revisando. Ya por aquí veo a Bego. Hola, Bego, ¿cómo estás? Oh, hola José Luis, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha muy bien. ¿Qué hora es allá? No íbamos a estarte desvelando la noche. Son las 7 aquí en Madrid. Ah, ok. Entonces, estamos bien con el horario. Yo pensé que te Sí, habíamos sí. despertado a las 4 de la mañana. No, 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 eso ya sería al revés. Me ha venido bien, yo estoy súper despierta. Así Vale, que nada. perfecto. Voy nada más a asegurarme si está por aquí la licenciada Itzel para que nos ayude con la lectura curricular y iniciamos. Claro que sí, deme un Ah, aquí está. segundo. Gracias, Lick. Bien, pues bueno, en lo que iniciamos, Bego, te doy las gracias por unirte a este primer congreso de criminología corporativa. Les platico a todos los que están aquí conectados. Begoña Romero, tengo el gusto de conocerla ya desde hace algunos años y también tenemos debates muy buenos, eh, Sí. debates bastante interesantes, muy productivos y me ha tocado ver mucho la trayectoria de Bego. De hecho, Bego estuvo un tiempo acá en México. Discúlpanos, Bego, si te tratamos mal con el terremoto. Te fue toda una No, situación ahí bastante lamentable, pero bueno, Bego estuvo acá en México trabajando para una de las principales empresas de e-commerce. Y bueno, ustedes, quizás muchos de ustedes la conocen, porque Bego es una promotora de criminología corporativa en España, muy prolífica. Me toca a mí ver sus conferencias, los foros en los que se presenta y justo eso, el nivel de debate es muy alto, en donde algo que a mí me gusta mucho en España es que está muy regulada la parte de la práctica profesional de seguridad en algunas organizaciones, es decir, se requiere el contar, por ejemplo, en algunos, bueno, ya Bego nos explicar un poquito más del tema, con algunas acreditaciones como director de seguridad, em, o inclusive para algunas habilitaciones hasta de detective, o sea, son ya unas credenciales que se otorgan, las cuales no tenemos en México. En México, si ustedes lo notan, cualquier persona dice, yo quiero entrar a trabajar en una empresa en seguridad. ¿Y qué haces o qué hacías antes? No, pues era jardinero. Ah, ok, entra. O sea, no hay esta necesidad de habilitación y es un gran riesgo y es lo que tenemos que aprender mucho de España, porque realmente necesitamos profesionalizar y ser más exigentes en el perfil de las personas que están resguardando la seguridad de las personas dentro de una empresa. Entonces, vamos a platicar un poco sobre eso. Y pues Bego, muchísimas gracias por estar aquí y felicidades por tu trayectoria. Cada día que pasa veo cómo vas creciendo y avanzando y pues eso nos llena de orgullo a los que te conocemos y muy contentos de cerrar este evento contigo. Creo que es con broche de oro y pues encantados de tenerte aquí y bienvenida a México, aunque sea de manera virtual. sí. Muchísimas gracias, José Luis. O sea, lo que me estás diciendo me sube un poco por la nube, no, no sé si me merezco tanto. Y nada, y muchísimas gracias por querer contar conmigo para este evento, que la verdad es que me parece bastante importante porque nos ayuda a dar difusión de lo que es la criminología y a darle otra perspectiva. Que básicamente yo me fui a México porque quería saber esa perspectiva. Y cuando lo encontré, pues obviamente me volví por los terremotos, básicamente, pero quería difundirlo. Dije, no hay mal que por bien no venga. A lo mejor es que me tenía que ir porque quería difundir un poco y hacer un poco de pedagogía con las universidades. Excelente, veo. Bueno, empezamos, licenciada Itzel, si nos ayudas con la reseña y pues todos tuyos. Ah, genial. Por supuesto, colegas, como lo mencionaba el maestro José Luis, tenemos el gran honor de estar con la maestra Begoña, quien es criminóloga especializada en seguridad corporativa, trabaja actualmente para algunas empresas multinacionales, líder en transporte, logística, departamento de seguridad, entre otras. También ha trabajado en departamentos de seguridad y fraude en otras empresas del sector financiero. ¿Algo más que nos desee compartir usted? Sí, bueno, como ha dicho José Luis, pues estuve en México y más o menos pues, sí puedo decir la empresa porque más o menos estuve en Amazon y también estuve en Amazon España, estuve en American Express en el departamento de fraude y actualmente estoy trabajando en DHL en la división de supply chain en el departamento de seguridad. También he estado trabajando en otras empresas dando soporte a temas soporte en temas de ciberseguridad al banco de BBVA, no a Bancomer como tenéis en México o en otro tipo de divisiones en Colombia o en el resto de Latinoamérica. Y desde el 2017, como bien estaba comentando, yo me fui a México porque quería saber
que hace la criminología en el sector privado. Y la verdad es que me di un canto en los dientes cuando lo descubrí. Dije, anda, ¿esto? Y nada, básicamente desde el 2017 empecé a crear mi blog de criminología empresarial y también bebo mucho de lo que he aprendido por José Luis, la verdad. Me ayudaste mucho cuando Marco me recomendó y me habló de ti, pues te estuve bicheando un poco. Y me gustó mucho esa perspectiva, ese cambio. Y conforme he ido creciendo a nivel profesional, he estado cogiendo experiencia de diferentes departamentos de seguridad y de otras cosas, pues he querido darle ese enfoque criminológico, que al final de cuentas es el futuro, es el futuro de la criminología. Si me disculpas, José Luis, voy a coger algunas de las cosas que he aprendido contigo porque yo creo que esto es importante y esto es como la base de lo que va a ser el futuro de la criminología y cómo nosotros nos tenemos que adaptar al lenguaje de las personas, bueno, de las personas y de las empresas. Porque hay un concepto que me gustó mucho que comentaste fue el tema de la pérdida. Porque siempre nos han dicho que la criminología estudia delitos. Pero ¿qué pasa cuando una acción no es considerada delito porque no está tipificada en el Código Penal o porque las personas lo ven como algo normal, sino que es dentro de un hábito? Entonces tenemos, y además no solamente eso, si tú vas a una empresa y le dices, oye, voy a investigar tus delitos, nunca te lo va a confirmar, siempre te lo va a negar y te va a decir, yo esto no estudio para, o sea, no tengo delitos, da muy mala fama y da un posible riesgo reputacional. Entonces, ese concepto de pérdida, que también se le puede llamar riesgo, me ayuda a entender que tenemos que adaptar nuestro lenguaje. Porque como en todas las carreras, nosotros tenemos un argot y una forma de, o sea, básicamente es un argot, una forma de hablar y que nos entendemos entre los compañeros. Y esto es algo muy básico también. A pesar que en toda Latinoamérica y en España tenemos la misma lengua, muchas veces no nos entendemos porque hay muchísimas palabras totalmente diferentes. Entonces tenemos que adaptar nuestro lenguaje a nuestro receptor, a quien nos está escuchando. Y si tú le vas a una empresa y le dices, oye, que me voy a dedicar a ver tus pérdidas económicas, que me voy a dedicar a analizarlas, a investigarlas y te voy a proponer planes de prevención, porque al final de cuentas el objetivo de la criminología es la prevención. Y te voy a dar planes de prevención para tu pérdida y te voy a conseguir que aumentes tus beneficios. Y también porque el concepto de pérdida que estuve así como reflexionando, muchas veces cuando empiezas y denuncias, sobre todo en España pues, yo sé que en Latinoamérica y en México es un poco más complicado, pero en España sí se suele denunciar, pero muchas veces a la empresa no le compensa y por el tema de todas las pérdidas económicas o que está teniendo o el tema de inversión que está realizando con respecto a todo el proceso judicial, que puede durar entre 3 y 5 años. Todo depende del tipo de pérdida económica. Y si es menos de 400 euros, pues no merece la pena iniciar un juicio. ¿Vale? Y antes de empezar toda la temática y también con respecto a lo que voy a hablar a posteriori, porque quiero que entendáis cómo aplicar la criminología en el futuro, qué está sucediendo ahora en la seguridad en España y qué está sucediendo en la criminología en España, para que entendáis cuál es la perspectiva que quiero difundir un poco y cómo poder encaminar esta criminología. Y me parece muy curioso, bueno, lo que ha estado comentando José Luis y otros compañeros sobre cuál es el enfoque o cómo podemos explicar el tema de la criminología en el futuro. Bueno, algo importante, bueno, dentro de la victimología, pero también aquí quiero resaltar que no solamente pueden ser víctimas el cliente, el trabajador y la empresa, sino también pueden ser las causas por las que haya ciertas pérdidas o ciertos delitos, porque tanto el cliente se puede convertir en defraudador, tanto el trabajador se puede convertir en un ladrón o la propia empresa puede fomentar blanqueo de capitales o temas o actividades de terrorismo que pueda estar financiando organizaciones criminales o de temas de terrorismo. Y la idea es que todos estos elementos están interconectados porque si afecta al cliente, afecta a los beneficios. Si afecta al cliente, afecta al trabajador. Un cliente que no está a gusto, que por ejemplo le acaban de robar dinero de su cuenta bancaria, se va a quejar al trabajador. El trabajador puede estar en atención al cliente y tener un grado de frustración impresionante. Entonces,
puede generar ciertas discusiones y el trabajador a lo mejor se va de ese trabajo porque no se siente a gusto. Y no solamente eso, lo que genera entre el cliente y el trabajador es una mala fama o mala marca a la propia empresa. Porque si un cliente está desagusto y un trabajador igual, lo que va a generar es que se publique en las redes o se difunda mucho por lo que son los periódicos y todos los medios de comunicación el tema de cómo trata la empresa tanto a sus clientes como a sus trabajadores. Y eso todo impacta dentro de la cuenta de resultados, que es, al final de cuentas, los beneficios que puedas obtener. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos tres factores porque a partir de que tenemos en cuenta quiénes pueden ser las amenazas, además del entorno que nos rodea, cuáles pueden ser las víctimas, esto es súper importante porque es ahí donde tenemos que enfocar nuestros planes de prevención. Es a donde tenemos que adaptarnos y entender cómo funciona bastante bien el negocio, obviamente. Y como, digamos, lo que estaba comentando, el objetivo de aplicación de la criminología es el aumento de los beneficios, siempre. Y tenemos que ir con ese discurso a las propias empresas, a recursos humanos, a los directores. ¿Qué es lo que puede hacer un criminólogo? Aumentar tus beneficios a través de la prevención. También hay un problema que pueden confundir la prevención con safety, ¿vale? O prevención de riesgos laborales, que es una confusión bastante normal. Pero hay que empezar a diferenciarlo y decirle que la prevención también es parte de la criminología y nosotros nos dedicamos a eso. Ahora bien, ¿cuál es la situación actual de la seguridad en España? Esto es un poco para que lo entendáis. La seguridad privada, como tal, comenzó desde que cambiamos de pasar de ser una dictadura a ser una democracia. En la dictadura, pues obviamente tenían estaba más militarizado y la policía pues era del gobierno básicamente. Y a partir que entró la democracia se empezó a distinguir entre diferentes cuerpos policiales y también según las zonas. Y no solamente eso, se dieron cuenta que, por ejemplo, no podían meter a un guardia civil, ¿vale? En España tenemos la Policía Nacional, la Guardia Civil y luego, según ciertas regiones que tienen más derechos autonómicos o tienen ciertas competencias específicas, como puede ser Cataluña y el País Vasco, que tienen a lo que es la Ertzaintza en el País Vasco y en Cataluña a los Mossos d'Esquadra. Entonces, se vieron que el Estado no puede dar servicios como puede ser la protección de activos a los bancos. Es decir, que no puede haber un guardia civil en un banco vigilando que no le vayan a robar ni nada, porque además que al ser un ente privado y no ser un ente público, son funciones son recursos que el propio Estado puede utilizar para otros. Entonces, por eso empezaron a ver la importancia de contratar a empresas de seguridad privada, que está todo súper reglado, para que contraten a vigilantes. ¿Vale? Entonces, digamos que empezaron a privatizar ciertos servicios que no son el cuore del Estado de proteger ciertos, digamos, superficies o ciertos negocios, porque al final de cuentas es un negocio y quienes pueden ayudar y pueden dar soporte en el caso que haya algún robo, algún tipo de violencia o algún tipo de incidente de seguridad. Pero la potestad o la responsabilidad no será del Estado, sino es de la propia empresa. Por eso, empezó a desarrollarse el negocio de la seguridad privada y el negocio del tema de todos, pues eso, de contratar a los vigilantes y empezaron a legalizar y a regular todas este tipo de figuras. En España, para ser vigilante de seguridad necesitas una acreditación, que es el tipo de seguridad, que normalmente es un curso que dura 3 meses y si no tienes antecedentes penales, pues ya lo tienes, sin problema. Y luego tenemos otras acreditaciones que son el director de seguridad y jefe de seguridad, que solamente los directores de seguridad pueden, digamos, gestionar o crear departamentos de seguridad. Hay ciertos servicios o ciertas empresas que es obligatorio que tengan un departamento de seguridad, como pueden ser las infraestructuras críticas. Las infraestructuras críticas, para aquellas personas que lo desconozcan, son aquellas instalaciones como puede ser un aeropuerto o, por ejemplo, una planta energética. Esas son infraestructuras, digamos, sitios
que si fallan pueden generar graves problemas. Entonces, en este tipo de servicios, que normalmente son semipúblicos o públicos, es obligatorio tener un departamento de seguridad y para eso tiene que haber una persona acreditada como director de seguridad. Ahora bien, quienes están ocupando durante muchos años y sobre todo mientras no existía la carrera de criminología, quien ocupaba estos puestos eran gente que venía del sector público, que eran guardias civiles o policía nacional. Y eso empezó. El problema es que lo que está sucediendo ahora es un cambio de pensamiento y también a partir del tema de la criminología. La criminología como licenciatura o grado, como llamamos aquí desde que se implantó el Plan Bolonia, comenzó en el 2010. ¿Vale? Antes era una diplomatura, tú tenías que hacerte una licenciatura de Derecho y Trabajo Social y luego tenías que hacer la especialización que era en criminología. A partir del 2010 eso cambia y eso también lo que ha hecho ha sido provocar bastantes cambios en lo que es las empresas, que ya no reclamen tanto, está habiendo un cambio de mentalidad porque cuando contrataban a guardias civiles y policías se estaban dando cuenta que estaban muy enfocados y tenían, con disculpa, si me está escuchando algún policía o guardia civil, disculparme, pero es lo que me han estado explicando y tiene cierto sentido en algunos casos. Están muy centrados en la investigación, en la reacción, digamos, y muchas veces, según me han estado comentando, no se centran en el negocio. Entonces, tiene que haber, digamos, una alineación o tiene que haber un acompañamiento entre lo que reclama el negocio en temas de seguridad y lo que puede dar como habilidades. ¿Y qué es lo bueno que tiene la criminología? Que somos una ciencia multidisciplinar, que hablamos diferentes idiomas o diferentes argots y nos entendemos y hacemos entender. Entonces, esto te ha ayudado a que las habilidades que adquieres a través de la criminología, no solamente conocimientos, sino habilidades, te ayudan a adaptarte a cada una de las áreas y sectores que puedan enfocarse o que pueda estar organizada la propia empresa. Entonces, eso digamos, ha llamado la atención de muchísimas empresas y han empezado a contratar a criminólogos más o menos desde el 2014 o 2015, más o menos, porque yo me acuerdo que cuando empecé todo este proyecto de difusión y tal, que llegué en 2017 otra vez y me puse a buscar trabajo, había una oferta de empleo que solicitaban criminólogos cada 3 meses, una cosa así. Y ahora es que estaba alucinando. Este mes ha habido como 12, 15, que sí, que tampoco somos muchos, pero es una alegría, ¿sabéis? Es una alegría que la mentalidad de las empresas es, digamos, que está cambiando, que prefieren más a criminólogos y no solamente para departamentos de seguridad o para temas de ciberseguridad, sino también he visto algunas consultoras que están pidiendo criminólogos para temas de análisis de datos, algo que yo creo que se tiene que fomentar mucho en todas las carreras y, digamos, el tema de la metodología es súper, súper importante. Básicamente eso es la situación actual de la seguridad en España, más o menos. Y bueno, también en colación pues quería explicar también lo de la criminología. Ahora, y es más, conforme has dicho el tema de la colegiación, en España se han creado, creo que eran 5 colegios de criminólogos que se han creado hace 5 o 6 años. El más antiguo es del 2016 y es el Colegio de Criminólogos de Asturias, que antes estaban todas en asociaciones. Y también, justamente esta semana ha sido el 13 Congreso de Criminología, organizado por la SEIC, y estaban discutiendo eso, lo que has estado comentando, José Luis, que necesitaban hacer un estudio de cuántos criminólogos están trabajando en el sector privado y en el sector público y qué están haciendo, porque sacaron ciertos datos en los que un 60% quería ir a las fuerzas y cuerpos del Estado de seguridad, querían ser o guardias civiles o policías. Pero había un 22% que estaba trabajando en el sector privado, pero no sabían qué tipo de trabajos hacían ni sabían qué tipo de posiciones. Entonces, eso es algo súper fundamental que además está ahora, digamos, encima de la mesa de los colegios de España y que se está, digamos, mejorando y todo.
básicamente. También comentaros que es algo que, no, que he visto, es que la criminología en España está muy, muy enfocada al sector público, porque al final de cuentas es lo que conocen la mayor parte de los criminólogos y es lo que siempre han estado reclamando. Pero está habiendo un cambio porque gracias, básicamente al proyecto de difundir de criminología empresarial, el año pasado me puse a hacer entrevistas a criminólogos que están trabajando actualmente en el sector privado, no para difundir, para que inspirar a otras personas y que sepan cuál es el valor que aporta la criminología y cuáles son las habilidades que te dan. También comentaros, que esto se me ha olvidado por parte, la seguridad en Europa, en Europa quitando a Reino Unido, es totalmente, la importancia de la seguridad es totalmente diferente a Latinoamérica. Porque a las empresas la seguridad no le ven como algo principal, no primordial. Es más, en el negocio, digamos que somos los últimos a los que les preguntan, ¿vale? Hay ciertos negocios que no, pero hay otros que sí, porque debido al tema de riesgos que puedan tener. Pero a nivel general, la seguridad para las empresas en Europa no es tan importante como en Latinoamérica. Es más, siempre nos cuesta tener inversión en seguridad. ¿Esto qué es lo que ha generado? Que tengamos que enfocar la seguridad no desde instalación de sistemas de seguridad, cámaras, sistemas de intrusión, tal, sino también enfocarlo desde la concienciación, que es básicamente lo que quiero exponer en esta presentación. Porque me gustaría que diésemos un enfoque diferente. A continuación os voy a enseñar algunas de las medidas preventivas, que algunas son temas de seguridad, otras no. Pero el impacto que tienen y el nivel de concienciación que hacen a las personas es súper, súper impresionante y muy importante. ¿Okay? Entonces, por eso en Europa tenemos que enfocar la seguridad, empezar a enfocarlo o darle una nueva perspectiva, que es en la línea en la que estoy intentando trabajar y un poco influir, es en el tema de la concienciación. Porque como no tenemos dinero, básicamente, o no nos quieren dar mucho dinero para ciertos temas de instalación de sistemas de seguridad, hay que darle un poco, no la vuelta a la tortilla, porque ya existe la rueda, pero sí darle más importancia a ciertas cosas que no se había dado cuenta antes, que al final de cuentas la criminología te ayuda a analizarlo, a estudiarlo y a investigar sobre ello para crear un impacto, para elaborar planes de prevención que generen impacto. Por eso he querido venir aquí a esta presentación y a este evento analizando medidas preventivas que existen y que se han hecho, es más, lo veo en España. Y bueno, tengo alguna de Japón que la verdad es que me llamó muchísimo la atención porque viajo mucho y siempre me pongo a ver cómo lo enfoca cada país el tema de la seguridad. Y sobre todo cuando hablamos de la concienciación, lo que se pretende es enfocar todos los planes de prevención a evitar que haya oportunidades y a frenar esa motivación, porque como ya sabéis, para que haya un acto o una conducta antisocial o una conducta de robo, se tienen que juntar los tres elementos, la oportunidad, la motivación y la racionalización. La racionalización es un poco bastante complicado influir en ella porque al final depende de cada uno de nosotros, pero de forma externa, el input que podemos dar de forma externa a la persona, al individuo, sí la podemos hacer frenando la oportunidad o evitando que exista esa oportunidad y quitándole la motivación diciéndole, oye, que si haces esto, te puede pasar esto. Entonces, si influimos en esos dos elementos del individuo, podemos influir en la racionalización. Primero, Primark, para aquellas personas, bueno, creo que Primark ya más o menos todos conocemos, pero es una empresa irlandesa que en Irlanda se llama Pennies, ¿vale? Que se dedica pues a la distribución y tiene tiendas por todos sitios a la distribución de lo que es ropa a muy bajo precio, pero súper bajo. Algo que noté, una medida que noté, al menos aquí en Madrid, porque la tienda que veis, esta medida preventiva
solamente la han, digamos, puesto aquí en esta tienda. Esta tienda se encuentra en una de la calle más importante, una de las calles más importantes de Madrid, que es la Gran Vía. ¿Vale? Que la Gran Vía pues, puede ser como el Times Square o de Nueva York, más o menos, donde están todos los teatros, cines y tal. Entonces, por ahí está esa tienda que es, creo que es de las más grandes que tiene Primark. La cosa es que tiene una entrada que es súper abierta, solamente tiene una entrada por unas escaleras mecánicas y hay un vigilante. Y también el problema es que a la empresa no le sale rentable instalar o poner a cada una de sus prendas porque el precio de las prendas son 2 o 3 euros. Cuando diga euros, más o menos imaginar que son dólares, más o menos, por el tema del cambio. Pero más o menos son 2 o 3 euros, entonces no te compensa poner un detector de alarma ni no te compensa nada porque te va a salir más caro y además desde origen, desde lo que es la producción de todo este tipo de materiales, aumentaría los gastos increíblemente, pero muchísimo. Entonces, en esta tienda, solamente en esta tienda, pasaba una circunstancia. Tú te ibas a lo que son a pagar a las cajas y las cajas estaban al fondo, en la planta cero, al fondo. Y luego para salir tenías que pasar pues por más ropa, tal y cual. Entonces muchas personas lo que hacían era, pues ya he comprado mi ropa, pues lo que voy a hacer, voy a salir y voy a ir cogiendo ropa de las que estén de camino a la salida. Es más, me acuerdo que cuando estuve investigando como este caso, por lo visto había gente joven que sus quedadas eran ir al Primark a robar. Básicamente se quedaban ahí. Y el problema es que están los arcos, pero los arcos no van a sonar porque no hay, no hay ninguna alarma y solamente hay un vigilante de seguridad. ¿Vale? Simplemente pues, para ser un poco disuasorio. Y lo que hizo la directora de seguridad fue poner unas etiquetas a las bolsas. Algo súper simple y además súper económico, que no necesitas nada más. Y con eso consiguió disminuir las pérdidas enormemente, pero enormemente, porque al final de cuentas tú vas a la caja, te ponen las pegatinas para cerrar la bolsa y si está abierta la bolsa o lo que sea, el vigilante ya lo puede detectar desde lejos, o incluso otro tipo de personas o incluso los propios empleados. ¿Vale? Pero si no la tuviesen cerrada, pues podrían coger ropa de cualquier otro. Y me parecía una medida preventiva muy barata, o sea, barata porque al final de cuentas genera un montón de etiquetas que a final de año que pueden costarte unos 3, a lo mejor me paso unos 200.000 euros más o menos. No soy de procurement, pero lo que hace esta medida de seguridad es disminuir la oportunidad y motivación, porque al final de cuentas mucha gente robaba en esa tienda por oportunidad, en plan, bueno, esto no vale nada y Primark pues, seguramente que estará ganando muchísima pasta, pues lo vas cogiendo, porque vas robando según la oportunidad y sobre todo esto es muy importante para la gente que se está iniciando, porque el problema es cuando nunca has robado y es la primera vez que robas. Porque la primera vez que robas estás siempre súper nervioso, se te nota mucho, no estás muy seguro. Entonces, lo que haces con este tipo de medidas preventivas es quitarle esa motivación y decirle, me van a pillar. Porque es más complicado, le vas poniendo unas barreras, pero son unas barreras muy sutiles. Es un cambio de hábito muy sutil. ¿Vale? Y bueno, seguimos con el siguiente ejemplo, que bueno, en IKEA, el siguiente ejemplo es IKEA, donde está el tema de los controles. Digamos que cada IKEA es diferente, pero más o menos suelen tener la estructura o como suelen estar organizados es que tienen dos plantas, ¿vale? En la planta de arriba es donde puedes ver todo el tema de la exposición, los que te van llevando por los salones, te van llevando por los baños y tienen cómo se ve, qué es lo que puedes ver. Y en la segunda planta es donde están los objetos pequeños, cuchillos, los platos, los vasos, cosas de casa para llevarte. Y algo curioso, si os fijáis, la parte de la izquierda es la subida a las escaleras. ¿Vale? Porque para bajar, por ejemplo, siempre, digamos que y tú entras por un IKEA y siempre te va a indicar hacia dónde tienes que ir y te obliga, entre comillas, o te dificulta la visibilidad de la segunda planta o de la salida, pero lo primero que quiere es que vayas hacia donde está el expositorio. Y siempre te pone, están las escaleras primero. Y luego para salir,
te indica que tienes que ir como la imagen de la derecha, que también puedes subir por ahí, pero para que entendáis el concepto de entrada y lo primero que veo es una escalera mecánica que tengo que subir por ahí. No tengo que darme una vuelta ni nada. Y la entrada para la segunda planta está un poco más escondida y encima hay un vigilante que está viendo si vas a ir a la primera o a la segunda. Y entonces hay más probabilidades que vayas hacia arriba, hacia lo que es el expositorio antes que ir a la planta de abajo. Estas pequeñas cosas que son muy sutiles generan un cambio de hábito y una influencia en el comportamiento de los consumidores, no solamente para que vayas primero al expositorio, te des una vuelta, te entre hambre, sales y comes algo y luego dices, oye, voy a bajar que necesito coger estas cositas, sino también a nivel de seguridad es bastante importante porque hay menos probabilidades que vayas a robar algo del expositorio que si vas a la segunda planta y te pongas a robar cuchillos o vasos o cualquier cosa. Entonces, esos pequeños detalles ayudan bastante. Y también el tema de la disposición de dónde se encuentra cada cosa a nivel de seguridad y a nivel de ventas. Por eso es importante que nosotros, digamos, desde la criminología, estudiemos lo que se llama Crime Prevention through Environment Design, el análisis el análisis del diseño urbano para temas de prevención. Y es importante que desde que empiece el negocio a construir y a organizar, digamos, la instalación, desde que empiezan con la tienda, que una posición de seguridad o un criminólogo ahí para decirle, oye, si lo haces de esta forma, vas a prevenir más robos que si lo haces de la otra. O cuando vayan a hacer algún tipo de expositorio. ¿Cómo? O sea, fomentar la venta, pero siempre con seguridad. Y que nos tengan en cuenta para entender cómo poder enfocarlo y cómo prevenirlo. Pero todo eso necesitamos investigación, estudios, cómo afecta el comportamiento del cliente, no solo a nivel de seguridad, sino también a nivel de venta. Porque yo creo que tenemos que adaptarnos y entender el negocio. Y si lo entendemos, podemos ver las necesidades que tienen y plantear planes de prevención factibles que nos apoyen. ¿Vale? Porque al final de cuentas, al menos en Europa, yo sé que en Latinoamérica no, pero lo complicado es que, que seguridad o sea, es escuchada, pero muchas veces son un poco reticentes porque piensan que seguridad es gasto. Y ese tipo de cosas que están al principio del proyecto pueden generar menos pérdidas, porque al final de cuentas le estás haciendo un tema de consultoría. No estoy viendo el chat, pero por si hay alguna pregunta o algo, pues después de tal. Okay. Bueno, luego, otro análisis de medidas preventivas. Este me encantó, lo vi en una tienda de Harry Potter, es una tienda que hay en un centro comercial, y lo que hice fue concienciar e involucrar al cliente y decirle, oye, que una de las reglas para estar en Harry Potter o en el Callejón Diagon es que tengas las manos quietas y que no se permite robar o que te van a hechizar o tal. Entonces, me gustó mucho porque utilizaba de una forma cercana, divertida, estaba educando y estaba concienciando. Y, y además estaba alineada con el negocio, porque al final de cuentas tiene el formato de Harry Potter, de toda la estética de Harry Potter, entonces creas un tipo de vinculación y también pues llama muchísimo la atención porque muchas veces hay muchísimos carteles que te digan, no hagas esto, no se permite la entrada con estos productos, no se coma, pero la gente le da igual y lo sigue haciendo. Y esto llama la atención, impacta, conciencia y divierte, que eso es importante. Que el factor del humor también esté impregnado de temas de seguridad y que crea una conciencia y un análisis a la propia persona, porque al final de cuentas estás influyendo en su hábito y en su forma de pensar. Esto es un poco más complicado, tendría que venir alguien de psicología, la verdad, yo sé algo de psicología, pero no tanto, pero me gustó muchísimo el enfoque que le dieron. Y luego, este fue un cartel de medidas preventivas que lo que te está avisando es que tengas cuidado y que tengas atención a tu entorno. Esto era un cartel que hay de entrada al metro de Tokio, de una de las entradas de Tokio. Me llamó muchísimo la atención
Es más, allí todos los carteles son con dibujitos y todo. Y una japonesa me dijo, es que todo en Japón tiene que ser cute, tiene que ser bonito, mono. Eh, bueno, mono en España es como que tiene que ser precioso, que tiene que estar cuidado al mínimo detalle. Y llama la atención e impacta porque además utiliza unos colores que no son apagados, son bastante luminosos. Entonces, me llamó mucho la atención el tipo de cartelería que están utilizando. Yo creo que también la criminología tiene que enfocarse a eso, a, digamos, a entender un poco de marketing o de impacto visual para proponer y para que nuestros planes de prevención sean realistas y que puedan impactar al, digamos, al receptor, básicamente. Luego, en los hoteles, que en los hoteles, pues, esta fue una imagen que cogí durante la cuarentena, ¿vale? Que lo que hicieron para evitar que haya entrada de ocupas, nosotros, no sé si el concepto lo conocéis, pero básicamente para evitar que entre gente desconocida dentro de los hoteles, que lo rompan los cristales o lo que sea y que se dediquen a estar viviendo sin pagar en los edificios y en los hoteles. Entonces, durante la cuarentena, el hotel lo que hizo fue utilizar unos cestos de utilizar la naturaleza o unos cestos para poner una barrera y evitar que entren a su hotel, porque a lo mejor no podían bloquear bien la puerta o a saber qué es lo que podría pasar. Pero no solamente por cómo lo hace, sino o por la idea de poner digamos, un arbusto enfrente de la puerta, que eso no invita a entrar al hotel, obviamente, pero la funcionalidad que tenía, lo económico que ha sido, que es simplemente mover una cosa y ponerlo ahí. O sea, a veces no hay que irse a grandes inversiones para utilizar la propia naturaleza y adaptar el medio con árboles. Y además, no solamente eso, si utilizas, digamos, la naturaleza, si pones en vez de poner una barrera metálica, pones un árbol o pones un arbusto más o menos que digas, puedo ver y no me quita visibilidad para saber si alguien intenta saltar o no, no solamente a lo mejor te sale un poco más rentable, sino que los clientes o las personas pueden pensar que fomentas el ecologismo y lo que es la preservación y también todo lo que es eco. Digamos que da muy buena imagen porque estás como medio fomentando. Que esto también lo estoy hablando con algunos responsables de seguridad de los trenes, que tenían muchísimas pintadas, muchísimos grafitis. Entonces, digamos, adecuar el entorno utilizando lo que el entorno te puede proporcionar de forma natural a tu favor, básicamente. Otra medida preventiva, bueno, en Barcelona tenemos a Carme. Carme es la señora esta que dice, tot torna, digamos que todo vuelve. Evita una multa que puede llegar hasta los 600 euros, disculpa, que está en catalán. Y algo curioso de estas campañas de concienciación, esto no será seguridad, por ejemplo, esto al final de cuentas es seguridad y tal. Y por ejemplo te pone ejemplos de cómo alguien está intentando saltar y cómo te quiere enviar el ticket para que evites realizarlo, básicamente. Y lo que quiere mostrar karma es la consecuencia de nuestros comportamientos, por eso se llama, digamos, karma. En el sentido. Y ese, digamos, no solamente conciencia, sino que te dice cuál es tu responsabilidad como ciudadano, cómo puede impactar, porque si tú no nos haces caso, pues puedes tener una sanción de hasta 600 euros. Y lo dicho, sigue utilizando el humor para llegar a la gente. Y también, por ejemplo, esta imagen que pongo aquí, digamos, es el Papá Noel vasco. Es una figura que, digamos, un influencer entre lo que son las familias en el País Vasco. El País Vasco está al norte de España y no me acuerdo bien del nombre, luego lo busco. Pero, ¿por qué he puesto esta imagen? Porque por el tema de la mascarilla, básicamente. Y a lo mejor no es algo de seguridad, pero simplemente porque alguien tan influyente como es el Papá Noel vasco, básicamente, porque es una figura que está desde hace 50, 60 años y está muy metida en el pensamiento colectivo, que eso es algo muy importante.
meterse dentro del pensamiento colectivo para influir en los hábitos, que eso es lo que está, por ejemplo, lo que está en todos nosotros Coca-Cola. Nosotros pensamos Coca-Cola y a lo mejor ya tenemos un recuerdo que nos asocia a ellos, o por ejemplo es lo que está intentando, es lo que está haciendo también Amazon, que en todas nuestras acciones esté la palabra Amazon en medida. Es como que está dentro de nuestra cultura. Pues básicamente utilizar ese tipo de influencers o figuras que son muy reconocidas dentro localmente o internacionalmente para que den un ejemplo de buenas prácticas o de conciencia y de posibles actos, que es básicamente lo que pretende Carna y el Papá Noel del País Vasco. luego os comento cómo se llama de verdad. Y luego, esta fue una campaña que hizo la Comunidad de Madrid, es súper interesante, y va publicando cada cierto tiempo el impacto que tiene que tú compres en mercados en mercados negros o falsificaciones. Y encima te involucra, te dice o sea, ¿cuánto pierde el negocio? Te dice 157 millones de euros perdidos cada año. Entonces te dice, si tú compras ahí, lo que estás haciendo es promocionar un negocio malo, negro, le estás quitándole trabajo a otras personas. No estás promocionando el desarrollo económico de tu área ni de tu zona, porque te hace cómplice. Cómplice y dicen, por ejemplo, aquí ponen, no seas cómplice, solo ganan las mafias. Al final estás alimentando una organización criminal. O sea, consigue que la persona empatice con el problema y con eso hay que medirlo para saber si de verdad ha generado un efecto en esa persona. Y es un cartel que le ha costado lo que es el diseño del cartel y luego ir publicándolo por todo. Pero es una medida preventiva muy visual, muy impactante, que puede generar un cambio de comportamiento y de hábito en las personas. Y bueno, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, voy más o menos bien. Y bueno, después de ver todos estos ejemplos, lo que quiero es ver un poco las conclusiones que tenemos después de ello. Porque al final de cuentas es el impacto, lo que he estado comentando durante toda la charla, durante toda la exposición, concienciar, modificar hábitos de una forma muy sutil, que ni siquiera lo van a percibir. Por ejemplo, en los centros comerciales, algo muy típico, hay dos puertas, o sea, puertas automáticas, pero una está cerrada siempre. Hay dos puertas automáticas primero o otras dos puertas automáticas, pero una está cerrada siempre y la otra está abierta y luego está en forma de zigzag. Y esto lo hacen por si alguien intenta robar o huir, está robado y ha empezado a huir, sea una barrera y tenga que chocarse con la gente. O sea, retrasa la huida y le ayuda al vigilante, pues irá por él. Ese tipo de acciones son cosas muy sutiles que tú dices, me están incomodando, pero al final de cuentas la gente se va acostumbrando, igual que los controles de acceso o los controles en los aeropuertos. Al principio, eh, al principio la gente lo veía como que le retrasaba, le frustraba mucho, pero lo empezaron a aceptar después del 2001, del 11 de septiembre, y lo empezaron a aceptar y entendieron el porqué. Entonces, son cosas que al principio cuestan, porque cuesta mucho cambiar hábitos y comportamientos de las personas, pero si se hace de una forma muy sutil, el efecto es impresionante. El problema es que son medidas muy a largo plazo, no tienes que pensar en el corto plazo, sino a largo plazo, y vas creando concienciación, repetición, básicamente. Entonces, con esto, después de analizar todas estas medidas preventivas, ¿qué conclusiones podemos sacar? Tenemos que desarrollar, como decía José Luis, metodología, porque no solamente tenemos que ver lo que había antes y lo que va a haber después. Tenemos que analizarlo antes y posterior para saber si de verdad tiene un efecto en las personas. El problema es cómo conseguir esos datos, pero eso es proyecto a proyecto y viendo cómo afectan. Establecer medidas preventivas que impacten y modifiquen hábitos. Y no hace falta instalar el mejor sistema de seguridad del mundo, porque si no tienes internet, no te va a funcionar. O si no tienes un PC, no te va a funcionar. O si se te ha olvidado la contraseña y no vas a poder acceder, no te va a funcionar. Entonces,
La mejor medida preventiva es la que puedes hacer con la gente, formando, educando, concienciando, utilizando mensajes y formatos que marquen. Por ejemplo, el tema de la tienda de Harry Potter. Llama mucho la atención. Si puedes utilizar, y también no solamente eso, incluso la tecnología puede ayudar a enfocar, a dar mensajes de seguridad y de prevención, pero a la vez invitando a comprar. Imaginar poner cuando vais a terminar la compra y lo que es en los divisores estos que hay para entre una compra y otra, que te pongan mensajitos diciendo, oye, ¿tienes todo? ¿Has pagado todo? O no sé, algún tipo de mensaje que pueda ayudar a la gente a concienciar y a ser parte. Y si ellos detectan una incidencia, que lo comuniquen. Apoyarse en referentes públicos o influencers. Al final de cuentas son modelos a seguir y no modelos solamente para personas ya adultas, sino también para los más jóvenes. Si desde pequeños ellos les dicen qué es lo que está bien o lo que está mal. No sé si conocéis o seguís a un youtuber que se llama Ibai Llanos, que ahora mismo pues, es bastante referente en España y en toda Latinoamérica. Y él siempre va diciendo que eh, o sea, dice la realidad a los chavales, les dice, porque hubo un dilema que había muchos youtubers que se estaban yendo a Andorra para no pagar impuestos. Y él decía, no, yo me voy a quedar en España y voy a pagar los impuestos porque es donde vivo, porque mi dinero ayuda a que funcionen las escuelas, ayuda a que funcione el transporte público. Y con ese mensaje lo que quería era influir en los jóvenes de ahora y, digamos, básicamente los más jóvenes. Y también lo que tenemos que pedir es apoyo a otras áreas para su difusión, porque muchas veces decimos, sea Departamento de Seguridad, sea Departamento de los Prevention, todo, pero la seguridad y la prevención no dependen de un solo departamento, de una sola área, dependen de todos. Hay procesos súper simples que tienen brechas de seguridad o brechas de riesgo que si tienen a alguien que les puede dar cierta, digamos, una consultoría o cierto soporte diciéndole, mira, si tú haces esto, vas a prevenir tanto o vas a evitar que se vaya tanta gente. Entonces, tenemos que conocer muy bien los procesos, la filosofía de cada departamento y cuáles son las líneas de cada departamento para entender sus necesidades, ver cuáles son sus problemas, ver cuáles son sus procesos y decirles, mira, yo te puedo ayudar aquí. Y yo creo que si te hago un análisis o una auditoría de seguridad en tu tema, puedo, digamos, aprender o averiguar cuáles son tus fallos, cuáles son tus riesgos. Y averiguando eso, puedo darte esta solución. Y también otra conclusión que podemos llegar. Los mensajes y la información tiene que ser veraz y real. Cuando estaba el cartel que estaba diciendo que generas 153 millones de pérdidas por comprar productos falsificados o estás generando el crecimiento de la mafia o de la organización criminal, tiene que ser un mensaje real, porque si no, real, contrastado, eso siempre, porque si no, no te vas a ganar a la gente. Si ven, sospechan, obviamente hay muchísimas, digamos, fake news, hay muchísimas opiniones, Twitter es un ejemplo de ello, pero es importante esto porque tiene que estar contrastado y la mayor parte de la gente te tiene que creer. Tu mensaje tiene que ser veraz y real. Y algo que yo he descubierto después de toda mi experiencia, porque llevo 5 años ya en seguridad, más o menos, después de toda mi experiencia me he dado cuenta que la criminología tiene que ser la ciencia de la seguridad, porque siempre se ha basado en planes de seguridad, siempre se ha basado en temas de instalación de sistemas de seguridad, pero no hay una investigación sobre cómo, por qué, qué están haciendo exactamente. Y, y entonces es importante que haya ciencia, que haya investigación en ese sentido. Por ejemplo, Rick Hedges, yo también lo sigo bastante, me gusta mucho el enfoque que tiene de investigar, de ver cómo afecta a los productos, tal. Esto es importante porque al final de cuentas un producto puede impactar al hábito o a la sensación de inseguridad de la persona o si de verdad estamos dando seguridad a esa persona. Por eso el mensaje que os quiero dejar es seamos la ciencia de la seguridad,
investiguemos, hagamos difusión, pero sobre todo que haya proyectos de investigación reales que afecten y que les importen. Y bueno, más o menos estas han sido mis conclusiones. Muchísimas gracias por querer contar conmigo y bueno, lo que siempre digo por el LinkedIn, hagamos ciencia en seguridad, hagamos criminología. Y si necesitáis cualquier contacto ahí, pues me podéis ver.